Bueno, damos inicio a esta sesión. Es la cuarta de Digital Mind, de Neuroevolution. En esta ocasión vamos a ver cómo se inició el mundo digital. Este mundo es presente para mucha gente, pero la gran mayoría no ve cómo estamos inmersos ya en dos mundos. Por un lado, el mundo digital y por otro lado, el mundo analógico. Ya vemos que estamos rodeados de celulares, de satélites, de todo tipo de instrumentos, de máquinas que tienen inteligencia artificial. Simplemente imagínense todo el mundo automotriz, todos ya llevan una computadora, todos ya tienen sensores y controles, ya a algunos les falla la programación y hay que volverlos a programar digitalmente. Entonces, esto que no es visto por muchas gentes, ahora nos toca reflexionar sobre él y gozar de esta historia porque es fascinante cómo es que empezó con ideas de gente que simplemente imaginó cómo podían ser las cosas, pero nunca alcanzó a ver los frutos o hasta dónde se llegó con sus ideas. Entonces, vamos a hacer mención de esas cabezas magníficas que intervinieron para llegar a donde estamos ahorita y nosotros gozar de esos avances tecnológicos y sacarles provecho también. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí está. Bueno, esto se remonta a 180 años atrás. Como ya les digo, hubo gente que intervino con sus ideas y algunos también construyendo, desarrollando. Este artículo cuenta esta historia, está escrito de manera que pueda ser ameno y pueda ser para cualquier persona, no necesariamente que conozca de tecnología. Es una mirada al pasado, pero también esto nos sitúa para entender cuáles serían los principales desarrollos, cuáles serían lo que nos afectaría o que nos ayudaría en un mundo futuro. Como digo aquí en esta laminita, no necesitamos ser ingenieros para tener esta información y gozar de ella. El principal generador de todo este estado en el que estamos, este mundo digital, eh, fue George Bull. Él vivió de 1815 a 1864 y contribuyó con un libro principalmente que se llamó La investigación de las leyes del pensamiento, en donde hace una determinación de que las, todos los pensamientos, la mente se podría emular con simplemente verdadero y falso, es decir, con sí o no, encendido, apagado, uno y cero, y hasta la fecha es lo que funciona en todos los dispositivos del mundo digital, los unos y ceros. Y él contribuyó con las matemáticas y el concepto principalmente. No, no hubo ningún desarrollo a partir de ahí, simplemente fue eh, una parte de las matemáticas que en este caso se llama el álgebra de Boole o las matemáticas lógicas y que son la base de las computadoras y de la inteligencia artificial.
Eh, Tenemos a la álgebra booleana, la tenemos, o la lógica booleana, la tenemos en todos lados. Para empezar, y así como fue como empezó con un interruptor, con la idea de cómo el interruptor que puede estar apagado o encendido, que puede estar cerrado o abierto, eh, eh, fue la relación con el álgebra de Boole, básicamente. Entonces, el interruptor, si está arriba, enciende, está abajo, se apaga. Esa es parte de la lógica booleana. La- Como ya vimos, son dos estados, o falso o verdadero, o abierto o cerrado. Y una aplicación que me tocó a mí, más o menos en los años cincuenta y tantos, 1950 y tantos, y yo estudié la secundaria más o menos en el 56, 57, 58, por ahí, a lo mejor no me acuerdo bien, pero fue en los años cincuenta y tantos. A mí como tarea me dejaron hacer un switch de escalera, y para eso utilicé los cobertores viejitos térmicos que traían alambres, y de allí saqué alambres y empecé a hacer experimentos botando varias veces los fusibles de la casa, que en ese entonces eran de cristal y tenían un filamento metálico en el centro, yo creo al vacío, y esos, si pasaba mucha corriente, pues simplemente se fundían. Así fue como aprendí. Creo yo que sí saqué el proyecto, porque si no, no hubiera estudiado la ingeniería. Este, eh, pero el switch de escalera tiene la particularidad de que está formado por, en realidad, varios interruptores, varios switches, son cuatro en total, y con estos, cuando va uno a subir una escalera, pues prende la luz, y si llega uno al final de la escalera, la puede apagar cuando ya va uno a dormir, ¿no? O cuando baja uno, pues lo enciende desde arriba, con el switch que está arriba. Entonces, esa es una particularidad. Aquí inclusive se podría dejar un reto a que pudieran ver cómo es que se relaciona el switch de escalera con el álgebra de Moore, que son básicamente dos funciones del álgebra de Moore. Vamos a ver un poquito más adelante de ello. Precisamente son tres operaciones fundamentales del álgebra de Boole, que es la I, y que sus entradas, para que haya una salida uno o verdadero, una salida verdadero o uno, necesitan estar sus entradas en uno o verdaderos. Si una de ellas es falso, sea cero, entonces la salida será cero. Tienen que estar las dos entradas en verdadero o en uno, para que las salidas sean uno. Y aquí hay una particularidad: si hay varias entradas, lo mismo funciona. Si todas las entradas son uno, entonces habrá un uno a la salida. Con una entrada que sea falsa o cero, no hay salida, la salida sería cero. El OR es al revés. Si cualquiera de las entradas es uno, entonces la salida será uno o verdadero. Pero si tenemos varias entradas y cualquiera es verdadera, la salida será verdadera. También uno y en la entrada y uno en la salida, aunque todas las demás estén en cero. Obviamente, si todas son uno, pues también la salida será uno, la salida. Y el no es un inversor, también se le llama inversor. Si hay una entrada en uno, la salida será cero. Si hay un cero, la salida será un uno. Esa es la base de toda la computación y de la inteligencia artificial y de todos los sistemas. O sea, los teléfonos están llenos de unos y ceros, y de estos elementos con puertas, que se le llama también,
compuerta I, compuerta O y la compuerta no, para que pudiera utilizarse el álgebra de Boole, o sea, los conceptos de George Boole, que inclusive con sus leyes del pensamiento, para mí, estableció el origen también de la inteligencia artificial. O sea, al tratar de emular el cerebro, ya estaba tratando de extender el- la capacidad cerebral, la capacidad de pensamiento de los humanos. Pero quien lo llevó a la práctica, quien lo llevó a cabo, fue Claude Shannon. Este señor contribuyó muchísimo también con la teoría de la información, eh, y con varios desarrollos. Viendo su biografía, le conté más de 10 premios por todo lo que hizo. Y a la fecha, una de las inteligencias artificiales, que es Cloud, lleva ese nombre por memoria de este señor Shannon Cloud. Él precisamente estableció que el álgebra de Boole se podía llevar a cabo, se podía demostrar, se podía utilizar con switches eléctricos, con la electricidad. Estableció esta como tesis, este pensamiento como tesis, que se llamó Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits. Y de acuerdo con muchos historiadores, es la contribución en tesis más importante del siglo XX. Así fue lo que hizo este señor de importante. Obviamente, los relevadores, si conocemos un poquito de los relevadores, sabemos que se pueden controlar con electricidad, y al final de cuentas son switches que se pueden abrir o cerrar dependiendo de la electricidad, dependiendo de que se les pase una señal eléctrica que sea capaz de hacerlos que se muevan, o sea, de cerrar o abrir. Normalmente es con electroimanes. Al pasar la corriente por el electroimán, tienen en el centro del electroimán tienen un elemento metálico, una barrita, que se mueve hacia adelante o hacia atrás, y eso impulsa o deja de activar un switch, o sea, lo hace que se cierre o que se abra. También este señor contribuyó a establecer lo que es el bit, precisamente como él desarrolló la teoría de la información. Parte de la teoría de la información es el bit, puesto que es el elemento más simple de la información en todo lo que es el mundo digital. De allí se derivan otros términos que son lo que conocemos como memorias en los teléfonos o en las computadoras. Sabemos que los teléfonos tienen una cierta cantidad de bits en la memoria RAM, y una cierta cantidad de bits en lo que le llaman la memoria del sistema, que en las computadoras sería el disco duro. Y también las computadoras también tienen su memoria RAM, y allí tienen una cierta capacidad, que es el origen para medir esa capacidad. Pues es el bit. Primero es el bit, luego 8 bits le llaman el byte, y así sucesivamente hasta llegar hasta lo que más se usa ahorita, que son los terabytes, que son 1 terabyte son 1000 gigas. Giga es un gigahertz, gigabyte, perdón, 1 gigabyte. Entonces, esa es la importancia también de lo que estableció Shannon, claro.
Ya me perdí. Este es lo de Cloud Shannon. Entonces, aquí vamos. También hay dos personas que contribuyeron también a los desarrollos del mundo digital para estar aquí, a donde estamos actualmente. Charles Babbage, que diseñó su máquina analítica, en realidad estableció los conceptos para desarrollar las primeras calculadoras que eran mecánicas, que eran, no sé si llegaron a ver a lo mejor en algún museo, o si son de mi edad, llegaron a ver algunas máquinas con las que se sumaba en las tiendas. Entonces iba uno a comprar algo y hacían cuentas poniendo, moviendo unos elementos y dándole vuelta. Le daban vuelta a una manija y de esa manera cada vez que daban una vuelta iban sumando una cierta cantidad. Y esas eran las máquinas calculadoras. En ese entonces sería, pues yo lo debía haber visto de niño, o sea, en 1950 más o menos. Eh, Aquí dice que lo que concebió Charles Babbage no se desarrolló hasta en 1991. En el Museo de Ciencias de Londres se fabricó según los planos que que heredó Charles Babbage. Y por otro lado, Ada Lovelace también contribuyó desde 1815, que fue su nacimiento, a 1852, en que murió. Desarrolló también las bases de la programación, desarrolló estableció lo que es un algoritmo y también estableció que podrían desarrollarse máquinas que pudieran componer música, manipular cualquier símbolo, y de esa manera vislumbró lo que era la computación en ese entonces para ella, de propósito general. 100 años antes de que la computadora electrónica apareciera por primera vez, hay un homenaje a esta mujer, Ada Lovelace, con el nombre de un lenguaje de programación ADA, que supuestamente se usa en la aviación y en la defensa. Normalmente pues, no conocemos, yo no conocía ese lenguaje porque pues, es de un uso específico, no es general. Alan Turing también contribuyó en gran parte a lo que es la computación moderna. Él más o menos estuvo desarrollando en 1936, a sus 24 años, estableció lo que era computar con su máquina de Turing, que en realidad fue abstracto, fue conceptual, pero también contribuyó a ya a desarrollar algoritmos. O sea, un algoritmo es una secuencia de pasos para obtener un resultado. Un ejemplo pues, son las recetas, en donde se dice que lleva lo que se va a preparar, pero también los pasos que hay que ir dando para obtener al final de cuentas lo que se pretende disfrutar como comida. También Alan Turing estableció lo que es el test de Turing para definir si una máquina eh, es máquina o es un humano. Entonces, de esta manera eh, se puede definir qué capacidades, qué características debe tener una máquina
para que parezca humano. Y en un momento dado, haciéndole la prueba, se puede definir si es humano o es máquina. Él contribuyó a desarrollar una máquina para poder descifrar los códigos de comunicación alemana en el tiempo de la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No sé exactamente en cuál, pero eh, contribuyó a descifrar los códigos con los que se comunicaban o con lo que encriptaban, ya era encriptación con la información encriptada, se comunicaban los alemanes, todos sus em, información y actividades. Y era muy importante poder descifrar esa información. Y entonces desarrolló una máquina que pues estaba aquí, no sé, esta versión es algo que nos da idea, pero también si vieron la película, que aquí se establece la película de Imitation Game del, del 2014. Ahí se narra la historia y se ve una máquina llena de ruedas con engranes, eh, corriendo por mucho tiempo para poder llegar a descifrar el código con el que se comunicaban los alemanes. Y se llegó a lograr desarrollar con esa máquina los códigos para poder entender qué era lo que qué era la información con la que se comunicaban los alemanes. Entonces, los historiadores también establecen que esta contribución hizo que la guerra durara varios años menos, ¿no? Aquí hablan de 2 y 4 años. Las primeras computadoras electrónicas se establecieron en 1943, precisamente fue el año de nacimiento. Mi año de nacimiento en el 1943. Tenía 2.400 tubos de vacío. Como sabemos, los tubos vacíos eran como focos, donde adentro de lo que era el envolvente, era de vidrio y estaban al vacío, había electrodos y los electrodos hacían que circulara electrones de un electrodo a otro dependiendo de los voltajes aplicados. Entonces, de esa manera, los bulbos podían funcionar también como switches, de tal manera que se les aplicaba el voltaje adecuado, pasaba la corriente. Si no tenían ese voltaje adecuado, simplemente la corriente no pasaba. De esta manera se interrumpía esa corriente y entonces cada bulbo era un switch. Entonces, la máquina Colossus, en 1943, tenía 2.400 tubos de vacío. Trabajaba 25.000 caracteres por segundo. Eso, pues, fue el inicio, porque en 1945 se desarrolló otra que tenía 30 toneladas. Estaba en una superficie de 167 metros cuadrados y llevaba 18.000 tubos. Hacía 30 segundos, en 30 segundos cálculos balísticos, que a un humano le costaría hasta 20 horas. Cuando le echaban a andar, hacía parpadear las luces de Filadelfia. Y la primera computadora ya comercial fue en Unimac en 1951. Fue la primera. Yo entré a trabajar a finales de 1966, precisamente saliendo de la
de la ingeniería electrónica. Trabajé para el Instituto Mexicano del Petróleo. Aquí está el escudo. Esta playera me la regalaron cuando estaba trabajando todavía en el IMP. Y tenían una Univac, cuando yo entré a trabajar, tenían una Univac que ocupaba toda, pues, una superficie, pues, serían de 100 metros cuadrados, más o menos, y todo estaba encerrado, nadie podía entrar más que los que la operaban, tenía aire acondicionado, y posteriormente, en el tiempo que ya permanecí allí, después se tuvo una Univac, una IBM, pero la primer computadora que estuvo ahí en el Instituto Mexicano de Petróleo fue una Univac. El problema con los tubos de vacío, obviamente, pues era, por un lado, el consumo de energía. Los voltajes eran del orden de más de 100 volts para poder lograr que circularan electrones. Entonces, consumía mucha corriente eléctrica y, por otro lado, era una gran cantidad de tubos, por eso, o sea, ocupaba toneladas y muchos metros cuadrados de superficie y fallaban constantemente esos bulbos, se fundían. Entonces, los ingenieros de mantenimiento pues tenían que andar buscando esos focos apagados para cambiarlos continuamente. El transistor vino a ser la solución. En 1947 se desarrolló los transistores, empezaron a desarrollarse con germanio y con silicio. Los de germanio se manejaban con voltajes positivos y los eh, silicio se desarrollaban con voltajes negativos. Shockley, Barden y Brattain del laboratorio Bell inventaron el transistor y recibieron el Premio Nobel de Física en 1956. La ley de Moore estableció que cada 2 años se duplicaría la capacidad de los chips, o sea, del transistor, pues empezaron a reducirse ya, y en un espacio menor de silicio meter más transistores, de manera que cada 2 años se duplicaba la cantidad de transistores en cada chip. Y por otro lado, el costo también se reducía porque la fabricación era masiva. Del transistor, pues se pasó ya a los chips, como ya ahorita lo estamos mencionando, y sobre todo al microprocesador. El microprocesador empezó a hacer más su función de proceso de información, es decir, de manejar los, los unos y ceros de manera de sumar, multiplicar, comparar, eh, este, ordenar, en fin, ese por eso se le llama también cerebro. Los que desarrollaron el circuito integrado aparecen como Kirby y Noyce. El microprocesador de 4000, el 4004 tenía 2300 transistores en el chip. Eh, con este 4004 se empezaron a desarrollar computadoras en una tableta, en una tarjeta que más o menos tenía unos 20 centímetros de, de ancho y unos 15 o 20 también de alto, ancho por alto. Y en esa tarjeta se tenía un microprocesador y los circuitos periféricos, o sea, las entradas y salidas, de tal manera que se podía ya utilizar esa computadora.
yo la llegué a usar una tarjeta de ese tipo. Y ya después, un poquito después, empezaron a desarrollar otros microprocesadores. Este microprocesador 4004 manejaba 4 bits, o sea, todo lo que hacía lo hacía con 4 bits. Ahora las máquinas últimas tienen procesadores que manejan 64 bits. Primero fueron los de 4, en eso nacieron los microprocesadores, luego los de 8, luego los de 16, de 32 y ahora de 64. Son los procesadores más modernos los que llevan las últimas computadoras. Y esos procesadores tienen 100.000 millones de transistores, o sea, 100.000 millones de switches. Cada transistor puede ser un switch. El nacimiento de la inteligencia artificial se estableció, aunque, como les digo, ya desde 1800 y tantos, con el nacimiento de George Bull, se estableció la idea de que podría desarrollarse una inteligencia paralela al cerebro por su idea de que todo el pensamiento podía eh, emularse con falso y verdadero. Pero oficialmente la inteligencia artificial nació en el verano de 1956, con John McCarthy. Organizó en Dartmouth una reunión para explorar si cada aspecto del aprendizaje pudiera ser precisamente descrito que una máquina lo simule. Con eso nació oficialmente el término inteligencia artificial. Tenemos algunos programas que se desarrollaron. Por ejemplo, Logic Theories en 1956, que ya demostró teoremas, 38 teoremas de 57 de 52 que están en un libro de matemáticas, y ELIZA en 1966, que ya contestaba preguntas, simulaba ser un psicoterapeuta. Cheeky, el primer robot móvil con razonamiento, porque ya decidía por dónde caminar y atravesar un espacio, para lo cual duraba muchísimo tiempo, era muy lento. Eh, los participantes que se reunieron en esa reunión de Dartmouth establecieron que se dieron un plazo de 60, no, ah, establecieron que podían resolver los problemas fundamentales de la inteligencia artificial en un verano. Sin embargo, llevamos 70 años después y seguimos trabajando en esa idea. Los sistemas expertos fueron los primeros intentos de poner a trabajar la inteligencia artificial. En 1965 se tiene el ejemplo de Dendran, que se desarrolló para la química. El MISIN en 1972, que era especialista en infecciones bacterianas. El XCON en 1980 configuraba pedidos de computadoras, ahorraba 25 millones de pesos al año, 25 millones de dólares al año. El Prospector en 1978 localizaba yacimientos minerales. Precisamente, más o menos en 1980 y tantos, a mí me mandaron a un congreso de Estados Unidos sobre inteligencia artificial, y lo que estaba de moda eran los sistemas expertos, de tal manera que con lo que vi allí y con las memorias del Congreso y otros libros que adquirí regresando al Instituto Mexicano del Petróleo,
desarrollamos un sistema experto para determinar eh, si un pozo que perforado podía ser productor de petróleo y con qué características podía ser ese productor. Entonces, para eso se contrataron, por un lado, a un ingeniero jubilado de Pemex, especialista en geofísica de pozos, de exploración y explotación de pozos, y a otro ingeniero del mismo instituto, pero que era especialista, inclusive daba clases a los geofísicos en la ESIA del IPN. Eh, También se contrató a un doctor en físico-matemáticas y a un máster en ingeniería, y con ellos se desarrolló un sistema experto para optimizar eh, todo el análisis de lo que eran los registros eléctricos en la información que salía de los pozos, ya que los pozos se perforan y lo que se va sacando del pozo sale a la superficie haciendo circular un lodo especial para, por un lado, mantener la presión para que el pozo no explote, y por otro lado, para que circule todo lo que se va desprendiendo al perforar. Entonces, el análisis tanto de los líquidos como de los sólidos, más la información de los registros eléctricos que se toman con sondas, que son más o menos tubos que llevan electrónica y elementos eléctricos dentro, y están pues diseñados de manera que aguanten la presión y la temperatura, y son más o menos de 3 metros a 5 metros de largo. Entonces, estas ondas dan señales eléctricas que son analógicas, y en el Instituto Mexicano se desarrolló un convertidor de analógico a digital, precisamente para poder procesar esa información, que con las personas que contraté para desarrollar el sistema experto, con eso se estableció todo lo necesario para poder tener el sistema experto y poder apoyarse y poder procesar toda la información que se da a los pozos y rápidamente determinar las características de un pozo que pudiera ser productor, así como pues también desechar en un momento dado un pozo que no fuera a producir petróleo. Y con eso también se delimitaban los campos petroleros, con esa información de los pozos. Por eso hay pozos de exploración y pozos de producción. Los de exploración sirven para determinar el área en donde están los posibles yacimientos, y de esa manera explotar con varios pozos de acuerdo con las características del yacimiento. Aquí tenemos un resumen hasta la fecha de los grandes hitos del área digital, empezando desde ADA, luego la computadora ENIAC, que fue la primera ya comercial o de propósito general. En 1956, el Congreso, la convención que hubo en Dartmouth sobre la inteligencia artificial y su establecimiento oficial. Y en 1969 también se empezó a desarrollar el Internet con ARPANET, que fue la semilla de Internet. En 1971 el procesador 4004, como ya platicamos de él, y en 1991 ya se estableció lo que conocemos como la WWW, World Wide Web, para el público en general. En 1997 hubo una demostración de una computadora que le ganó a Kasparov en el ajedrez.
En 2012 se establece ya lo que es el aprendizaje profundo. Ahí un sistema que se llama LaxNet eh, fue especialista en procesar imágenes. Entonces su capacidad del proceso de imágenes fue extraordinario y de esa manera nació lo que conocemos el aprendizaje profundo. Ya en el 2022 ya están estableciéndose ya las inteligencias artificiales como ChatGPT, Cloud y Gemini, que son pues las más generalizadas. Además está, por otro lado, está la de Gork, la que genera Gork, que es una herramienta para obtener imágenes y videos y que se desprende de la inteligencia artificial que está desarrollando Elon Musk. Eh, Como vemos, todo esto nos ayuda a entender lo que es el mundo digital sin necesidad de ser ingeniero. Solo se necesita curiosidad para estudiar, reflexionar sobre todo esto. ¿Cómo funciona la inteligencia actual? Pues ya más o menos establecimos que con los sistemas expertos ya tenían una máquina de inferencias. Ahora también con el estudio de toda la información que está presente principalmente en Internet y en áreas de almacenamiento de información, de datos, las computadoras, la inteligencia artificial también puede no solamente inferir sobre lo que se le dice o sobre lo que le da, sino que a partir de lo que analiza, de a partir de lo que ve de información, también ya puede deducir y puede generar. Por eso ya se llaman a estas inteligencias generativas. El aprendizaje profundo depende del desarrollo de redes neuronales con muchas capas y cada capa tiene una cierta función. Por ejemplo, para imágenes, una parte define los bordes, otra las formas, otra ya va definiendo objetos y por último, otra capa define ya si es gato o perro o si es humano, etcétera. También mucho de lo que se ha desarrollado para poder llegar a lo que estamos, entonces el manejo del lenguaje, no solamente el análisis y la determinación del lenguaje, el saber qué es lo que está diciendo una persona o qué es lo que dice un texto, sino también la síntesis del lenguaje. O sea, ya vemos que tenemos a Alexa, tenemos a a la que nos ayudan a pues Google Maps, también ya habla, también ya nos orienta con palabras, también la que usamos para ir de un lugar a otro en carretera, el Waze, también sintetiza voz. O sea, ChatGPT, Cloud y Gemini ya son entrenados con enormes cantidades de texto para predecir la siguiente palabra. Han leído más texto que un humano en miles de videos, en miles de vidas, perdón, más texto que un humano en miles de vidas. Entonces, por eso es que con su parte de razonamiento y parte de todo lo que manejan, han ido aprendiendo, de tal manera que ya son generativas. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Pues una inteligencia que ya lleve
sensores, que con los sensores ya puede hacer tareas más complicadas, como inclusive planificar tareas sin la intervención humana. También se tiene ya eh, información sobre algunos chips que se pueden insertar en el cerebro y que pueden controlar o ayudar a inclusive a curar parte de o a ayudar a personas con discapacidad, aunque esto plantea enormes retos éticos, perdón. La computación cuántica, pues es aumentar capacidad, a disminuir tiempos en el proceso. Para allá va y con esto desarrollar muchos problemas, más bien resolver muchos problemas que a la fecha no se ha podido, como ayudar, por ejemplo, en medicamentos, en criptografía, en clima, en la simulación. También la realidad aumentada, gafas ultraligeras que superpondrán información digital sobre el mundo real. Entonces, eso es lo que se espera en el caso de la realidad aumentada. La inteligencia artificial y la ciencia. Ya también la inteligencia artificial está contribuyendo de manera muy importante a la biología, en desarrollar lo necesario para definir los procesos biológicos, como es el caso de esto, obviamente yo no lo entiendo, pero hablan del plegamiento de proteínas que se definió en semanas, un trabajo que habría tomado décadas. Desafíos críticos como la privacidad, la desinformación, la brecha digital, o sea, el que no empiece ahorita, pues se va a quedar mucho más atrás, pero también pues hay la posibilidad que empleemos mucho tiempo, mucho esfuerzo y no seamos capaces de ir a la par. Eso casi seguro en muchos de nosotros nos vamos a quedar, sobre todo los viejitos, ¿no? También el empleo, obviamente, hay hay la preocupación de que se pierdan, también la ciberseguridad y la alineación de la inteligencia artificial con lo que es lo bueno para la humanidad y no lo malo. Sin embargo, pues no está fácil, hay ese peligro, hay esa preocupación y pues entre más gente contribuya a dar esa alineación buena a la inteligencia artificial, sería mejor. Y la reflexión final del interruptor de escalera a la inteligencia artificial, pues es que todo ha sido un viaje de ideas que conectadas una con otra nos ha llevado al estado en que estamos. Desde Bull demostró que el razonamiento podía expresarse en matemáticas, Chano, que la electricidad podía pensar, Turing, que estableció lo que significa computar. Miles de innovadores construyeron ladrillo a ladrillo el universo digital en que vivimos. Comprender cómo nació el mundo digital no es solo conocer historia, es entender hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige la humanidad. Pues gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado y les pueda servir como base para entender ya en detalle todo lo que es el mundo digital y con el que estamos poniendo nuestro granito de arena en el Digital Mind para sacar más y más información y ponerla al alcance en forma estructurada y en forma que les sea útil. En este caso, pudiera dejarse como retos
el que pudieran determinar las matemáticas del switch de escalera, por ejemplo, o que simplemente analizaran una compuerta ahí y lo que se llama su tabla de verdad, es decir, una tabla en la que se establecen el estado en ceros y unos de las entradas y la correspondiente salida en unos y ceros dependiendo de lo que se tengan las entradas no solamente para una compuerta que se llama también compuertas o funciones sí, compuertas sí o funciones sí, sino que para una compuerta que tenga tres o cuatro salidas, perdón, tres o cuatro entradas. Para empezar, el switch de escalera es un tip, tiene está formado por dos compuertas sí, de dos entradas cada una. Pues es todo por hoy. Muchas gracias.